Creo en una Argentina esperanzada, decía, el que hoy sabemos es el candidato a vicepresidente de la fórmula de Cambiemos. Y la pregunta que vamos a instalar ahora es pertinente. ¿Es la corrupción un problema del kirchnerismo o es un problema estructural de la Argentina? Lo vamos a analizar con Silvina Martínez, abogada, bueno, una figura clave en movilizar a la justicia para que investigara la corrupción kirchnerista junto a Margarita Stolbizer. Gracias, Silvina, por estar aquí. Gracias por la invitación. La noticia que contaba Cecilia Devana es que la expresidenta no podría viajar eventualmente a Cuba si el Tribunal Oral Federal número 2 le da lugar a la presentación del fiscal de la causa. ¿Cómo ves el rol de Florencia Kirchner y la decisión de quedarse en Cuba y estas visitas de su mamá? Bueno, a ver, nosotros creemos que hay que diferenciar, por un lado, la cuestión de salud. Si efectivamente Florencia tiene una cuestión de salud, pedimos que se recupere en el menor pronto tiempo posible. Ahora, otra cuestión diferente es lo que está ella involucrada en las causas judiciales, ¿no? Que no tiene nada que ver con una cuestión de salud, ni es una víctima política de un proceso judicial. En realidad, Florencia fue involucrada por sus propios padres, por su madre particularmente, y a partir de ello ha firmado una serie de actas, de documentos que la comprometen judicialmente, ha adquirido el carácter de directora en las empresas, tanto Los Sauces o Tesur, donde se están investigando maniobras de lavado de dinero, y en una etapa posterior, que nosotros lo denunciamos en el 2016, terminó guardando el dinero producto de la corrupción, lo que la justicia considera en esas cajas de seguridad que todos vimos, repletas de dólares, en las cuales Florencia no podía justificar. A partir de eso y de esas maniobras es que comienza a ser investigada. Ahora, no había peligro de que ella fuera a ser detenida, ni en ningún momento eso existió en ninguno de los expedientes judiciales. Va a Cuba y permanece allí en una medida que nosotros creemos que es bastante controvertida, porque si cualquiera de nosotros lo haría o lo estaría haciendo, la justicia actuaría de otra forma. La justicia había dicho que iba a recibir la historia clínica de Florencia Kirchner y se iban a analizar, los peritos iban a determinar qué grado de complicación tenía su salud. ¿Se avanzó en ese sentido? Porque no hemos sabido nada de eso. No se avanzó en ese sentido. La realidad es que la información que consta del expediente judicial es bastante escueta, del mismo modo que tampoco consta el lugar preciso donde está en este momento Florencia, y hay información que a su vez es reservada y que las partes no pueden acceder, y solamente los miembros del tribunal. Lo que sucede es que no es una víctima política, sino todo lo contrario. Su condición de hija de la expresidenta le genera beneficios que cualquier otro ciudadano no tendría en esas mismas condiciones. Ahora, ¿qué responde el tribunal? Porque digo, tiene un plazo para finalmente determinar si está en desacato de alguna manera o no, o puede pasar los meses sin resolver esa situación. Es lo que está sucediendo ahora. El Tribunal 5, que es el que tiene la causa Los Sauces y que se acumuló a la causa Otesur, en realidad es un tribunal que en el último tiempo ha tomado decisiones que benefician a la familia Kirchner. En el marco de estas decisiones es que termina resolviendo, bueno, hasta tanto tenga la alta médica, Florencia puede permanecer en Cuba, en una especie de híbrido, digamos, nadie sabe perfectamente ni dónde está, ni cuál es la condición de salud exacta, ni si en realidad la dolencia o la patología que tiene Florencia tiene la alta médica en algún momento. Silvina, cuando decís que el Tribunal Federal 5 beneficia a la familia Kirchner, ¿eso es respetando las garantías constitucionales de los acusados o hay un sesgo en la decisión del tribunal? Exactamente, porque mira, en el corto tiempo que este tribunal tiene la causa judicial, en un primer momento dejó dilatar los plazos excesivamente, durante 6 meses no hizo nada y de golpe dijo, me saco esta causa de encima, siguiendo demorando el proceso judicial, cuando a esta altura ya tendríamos que tener el inicio del juicio oral de la causa Los Sauces. Pero después tomó una decisión muy controvertida, que es devolverle el Hotel Los Sauces a la familia Kirchner. Recordemos el hotel... las propiedades. Las propiedades, exactamente, que los jueces anteriores, Bonadío, Ercolini, habían decidido ponerlo a cargo de un interventor. Porque ¿cuál era la idea? A ver, si con este hotel se cometieron actos de lavado, yo no puedo seguir dándole el hotel a las personas que cometieron el acto de lavado, por lo menos hasta que se investigue. Ese dinero que se recauda va a una cuenta judicial y si el día de mañana se considera que hay una condena, ese dinero pasa al Estado. Y si se considera que son inocentes, vuelve a los Kirchner. Bueno, lo cierto es que el tribunal, en una medida totalmente insólita, decide devolverle este hotel con el que cometían actos de lavado de dinero a los Kirchner. Y así van diferentes medidas para dilatar las cuestiones o beneficiarlo a los Kirchner.
Kirchner. Silvina, la ciudadanía lo que observa en los temas judiciales es que están muy atravesados por el posicionamiento político. Dentro de la justicia, las interpretaciones son que, bueno, ciertos jueces o ciertos tribunales terminan beneficiando con sus fallos o sus resoluciones a uno o al otro lado del arco político. ¿Cómo se puede suturar esa especie de grieta que se ha establecido? Porque lo que termina sucediendo es que se confía poco en las resoluciones, no importa de cuál de los polos se trate, ¿no? Sí, lamentablemente llegamos a un nivel de digamos, falta de institucionalidad o falta de credibilidad en las instituciones que tienen que ver con el Poder Judicial muy grave, ¿no? Afectan a todos los niveles del Poder Judicial, pero uno lo ve más claro en las causas de corrupción, claro, donde la gente ya desconfía absolutamente de todo y aquel que es ferviente defensor de uno o de otro exacto, va a tomar una resolución judicial a favor o en contra de acuerdo a su ideología política. por lo menos esa es la sospecha, ¿no? Desde afuera. Es que lamentablemente se llega a esto y estamos en un momento electoral en el cual normalmente las causas se frisan durante las épocas electorales. En este año en particular se da algo, digamos, avanzando a un estadio más allá, que es no solamente se frisan, sino que se toman decisiones para favorecer a uno o a otro de acuerdo al lugar de la grieta donde se ubiquen. Sí. Entonces se toman decisiones para favorecer a los allegados o las causas de corrupción que tengan que ver con el gobierno actual o aquellas que tengan que ver con el gobierno anterior. Y es lamentable, ¿no? Porque la gente lo que necesita es saber si sus políticos son culpables o inocentes, pero con credibilidad. Silvina, trazás un cuadro del mapa de la corrupción que afecta también al gobierno actual. ¿Cuáles serían esas causas de corrupción que está señalando? Bueno, a ver, nosotros vimos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el caso de Odebrecht, lo que tiene que ver también con distintas causas que nosotros hemos iniciado, donde se han archivado o se han, digamos, tomado decisiones de dilatarlas. Nosotros hemos denunciado al ministro Aranguren cuando era ministro de Energía, hemos hecho presentaciones con relación a diferentes funcionarios del gobierno actual y en general lo que hacen es o frizarlas o dejarlas ahí. ¿Qué tipo de delitos se imputaban en los distintos casos, o por lo menos en alguno de esos casos? Mira, en el de Aranguren era muy clave porque era exactamente el mismo delito que había cometido debido, ¿no? Con la contratación de universidades para determinados emprendimientos que los ocultaban y tercerizaban a través de fundaciones. Lo mismo que sucedió con Una triangulación sería, exactamente, con Debido en Río Turbio, pasaba en Aranguren con distintos lugares del Ministerio de Energía. ¿Esa causa está cerrada, está archivada? Esta causa está, digamos, a punto de ser archivada, detenida, a pesar de que tiene información muy importante de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. ¿Pensás que si Cambiemos no renueva su mandato, la justicia puede acelerar los trámites en ese sentido? La justicia va a acelerar los trámites con relación a un montón de causas que se han iniciado con este gobierno. Ahora, Silvina, uno podría, la pregunta que se instala ahí es la diferencia entre las causas de corrupción que pueden afectar esta gestión con las del kirchnerismo. ¿Tiene que ver con una cuestión de sistema, de maquinaria muy aceitada, que se sospecha funcionó durante el kirchnerismo, tanto cuando estaba en la gestión en el sur como cuando llega al gobierno nacional, y lo de Cambiemos serían cuestiones más locales? ¿Hay alguna cuestión, alguna diferencia de grado en esto? Yo lo que creo, analizando los casos de corrupción de los dos gobiernos, es que, a ver, en el kirchnerismo era una organización destinada a cometer delitos, ¿no? Y creo que era más cometer delitos que ejercer la política, ¿no? O ejercer la presidencia. Creo que era un medio para poder obtener dinero en forma ilícita y que se extendía a los casos más insólitos. En el caso de Cambiemos, yo lo que veo es una metodología un poco más sofisticada con determinados hechos. Podés tener hechos puntuales, concretos en determinados lugares, o podés tener metodologías donde ves que, por ejemplo, los ministros tienen conflictos de interés, donde es muy delgada la línea entre un caso ético o un caso de corrupción, o donde podés ver que, por ejemplo, se toman decisiones como las LEVAX o determinados medios, que después los propios ministros invierten su dinero en eso y se terminan beneficiando. Entonces, es como bastante más delgada la línea entre la falta ética y el delito de corrupción puntual. Claro. Ahora, también, y es una pregunta obligada, Margarita Stolbizer es una política con sus propios intereses y su propia visión del mundo. ¿Cuánto de su identidad política se juega a la hora de denunciar a ambos
polos de esta polarización, pero no los propios. Digo, está cercana a la gobernación de Santa Fe y no conocemos denuncias contra el Poder Ejecutivo de Santa Fe. Y uno podría sospechar en Argentina que en todo Poder Ejecutivo nacional o provincial algunos actos de corrupción hay. Sí, totalmente. A ver, nosotros tenemos una metodología para denunciar, que no es que utilizamos las denuncias como presión o como factor de la realidad política de Margarita del momento. Lo cierto es que si fuera por ella no denunciaría porque no le gusta el mote de denunciadora, ¿no? Yo soy más la que impulsa todo el tema de las investigaciones. Y muchas veces las investigaciones vienen porque gente nos trae la información a la documentación. Siempre que nos traiga documentación nosotros podemos avanzar y denunciar. Y a veces por voluntad propia empezamos a investigar determinados temas. Pero lo cierto es que nunca jamás nos ha puesto un límite Margarita o ni ninguno de los que estuvieran en el sector con decir a este lugar no vamos o a este sector no vamos a ir a denunciar con relación a esto. Lo cierto es que siempre nos ha pasado, por ejemplo, denunciar personas que por ahí estaban cercanas a los socios políticos del momento de Margarita y sin embargo los hemos denunciado igual, sin ningún tipo de problema. Y hemos tenido presentaciones en el último tiempo con relación a determinados empresarios. Hicimos una lista de aquellos casos donde se utilizaba este gobierno como las consultoras, como era una metodología del kirchnerismo contratar consultoras. Y bueno, varias de esas consultoras a su vez tenían cercanía o con Sergio Massa o con determinadas personas que levantaban el teléfono y le podían decir a Margarita se da con su postura, a ver, yo saco este informe desde mi ONG y veo que esto puede estar mal y lo expongo, no importa si seas amigo o enemigo de determinada persona, siempre nos manejamos con esa línea. Hay una cuestión que es que los órganos que tienen que auditar la transparencia del Poder Ejecutivo están integrados por personas nombradas por el Ejecutivo. ¿Eso es una contradicción que habría que corregir y tratar de que sean nombradas de otra manera? Sí, totalmente. Nosotros siempre planteamos que los organismos de control no tienen que estar politizados. Ha pasado con el kirchnerismo, pero también pasa con la gestión actual, donde nosotros vemos que la IGJ, la UIF, la FIP, o organismos de control como la Oficina Anticorrupción, la AGN. Exactamente, son organismos que tendrían que estar en manos de personas que sean políticamente opuestas, si se quiere, o imparciales al gobierno actual. Y eso tendría que cambiarse. Técnicos, ¿no? Que estuvieran formados en temas de transparencia. Exactamente, porque vos ves que las decisiones terminan siendo o utilizados estos organismos de control para perseguir a los opositores, sino para perseguir o hacerse realmente su función, y en otros casos terminan siendo como lugares para conseguir un determinado banca político o lugar político, como a veces son utilizados estos lugares. Entonces, lamentablemente, es una de las grandes cosas a cambiar, pero que ninguno los cambia. Lo prometen cuando están del otro lado, pero cuando pasan a la presidencia o al Poder Ejecutivo no lo cambian. Silvina, el tema de los fueros de la expresidenta, ahora senadora y eventualmente vicepresidenta, si su fórmula gana, bueno, está siempre instalado como inquietud y uno de los argumentos dicen que se sostiene es que hasta que no haya sentencia definitiva no puede pedirse la remoción de los fueros. ¿Existe la posibilidad de que, de ganar esa fórmula a lo largo de 4 años de mandato, alguna de las sentencias se convierta en definitiva? No, la verdad que yo tengo pocas esperanzas que si Cristina llega al gobierno, o sea, viendo lo que sucede hoy con el Poder Judicial, cuando solamente es una precandidata a vicepresidenta con otro gobierno ejerciendo el poder y pasa lo que pasa en el Comodoro Pi, lamentablemente yo creo que si ella llega a la vicepresidencia nos olvidemos de todas las causas de corrupción. Lamentablemente, la justicia actúa de esa forma. Pero la estamos viendo hoy asistiendo a la causa de la obra pública, de vialidad, y hay un juicio oral en marcha. ¿Por qué decís que la justicia está siendo favorable a la expresidenta? No, porque seguramente este juicio oral que estamos viendo no va a tener la misma resolución si no es presidenta o vicepresidenta, así lo es. Lamentablemente, volvemos a lo mismo, porque la justicia está politizada. Las pruebas existen, las pruebas están y debería ser alguien totalmente imparcial que pueda juzgar y ver esas pruebas independientemente del carácter político que pueda tener el que está acusado. Pero lamentablemente en la Argentina eso no va a pasar. Ahora, lo que yo creo es que se hace una interpretación de la ley de fueros también que va por demás a lo que dice la Constitución. Es cierto que la Constitución establece que los senadores, los diputados tienen fueros. Ahora, estos fueros son no para que vos puedas delinquir libremente y te puedas amparar en los fueros como si fuera una guarida de delincuentes. En realidad son para que, si a vos te arman una causa judicial mientras vos sos senador o diputado y no te metan preso para que no puedas ir a votar, a ejercer tu rol o esta inmunidad de opinión dentro del recinto. Tampoco es que los diputados o senadores pueden decir lo que quieran de cualquiera y que no pueden ser sometidos a ningún tipo de acción de daños y perjuicios. Bueno, lo que es cierto es que en la práctica termina siendo que todo aquel que quiere tener alguna especie de inmunidad
por los delitos que cometió, termina siendo senador o diputado, se ampara en estos fueros y en realidad sí pasan los años. Ejemplo, caso Menem, o ahora lo estamos viendo con el caso de Cristina y lo vamos a ver con Máximo. El senador Pichetto ha sido uno de los defensores de los fueros en el Parlamento y ahora es candidato a vicepresidente por la fórmula de Cambiemos. ¿Crees que cambiará su postura en relación a este tema? No, totalmente no. Y además Cambiemos fue uno de los mayores artífices de que Cristina siguiera teniendo fueros. Durante los 2 años Cristina no tuvo fueros, ninguno de los organismos querellantes, la OA ni la UIF, impulsaron las causas de corrupción ni pidieron la detención, a pesar de que había muchísimas causas o situaciones para entorpecer el curso del proceso. Al principio de la gestión. Exactamente. Ahora, después que Cristina empezó a tener fueros, ahí apareció toda esta discusión. Pero Cristina podía haber sido detenida los 2 primeros años que no tuvo fueros. Y el caso de Pichetto no va a cambiar, pero creo que también le conviene al gobierno. Ahora, me parece que la decisión de poner a Pichetto como vicepresidente también choca un poco con los principios que ha utilizado Cambiemos durante sus 4 años de gobierno. ¿En qué sentido? Precisamente con esto. Primero, con una persona que viene del riñón del peronismo, que claramente es peronista y que ha defendido a la expresidenta en cuanto a lo que tiene que ver con los fueros y esto. Y segundo, con el tema de la transparencia. A ver, creo que Pichetto tiene grandes cosas que explicar en cuanto a su patrimonio, por ejemplo, y me parece que esta decisión abrupta de ponerlo como vicepresidente un poco choca con las ideas de transparencia que tiene Cambiemos o que ventila. ¿Tiene denuncias Miguel Ángel Pichetto en relación a su patrimonio? No, denuncias no tiene todavía, pero nosotros estamos investigando todo lo que tiene que ver con el patrimonio de Pichetto y hay muchas inconsistencias en las últimas declaraciones juradas que va a tener que explicar. ¿Van a hacer una presentación judicial? ¿Van a hacer una denuncia puntualmente? Seguramente o queda en un informe. La verdad que nos pasa eso, que hablábamos hace un rato. Pensamos que las denuncias, como quedan en la nada, lo que nuestra idea es poder hacer desde la ONG que tenemos con Margarita es informes, poner a la sociedad en alerta de determinadas cosas que pasan y los fiscales, si quieren hacer su trabajo, pueden tomar ese informe y comenzar una investigación. ¿Ha presentado sus declaraciones juradas sistemáticamente al senador Exactamente, Pichetto? ha presentado sus declaraciones juradas, pero en las últimas hay una particularidad porque aparece vendiendo y comprando una propiedad con una diferencia del valor entre el cambio de los pesos y los dólares que no se explica. O sea, él termina vendiendo una propiedad a un valor y compra otra muchísimo más cara y dice que es producto del cambio, cuando en realidad, si vos la vendés con el cambio, cuando la compras, los dólares también te salen más caros. Con lo cual, hay una diferencia de patrimonio muy interesante en la última declaración jurada presentada, que a nuestro criterio no resulta clara. Claro, tendrá que explicarlo. Tendrá que explicarlo, ¿no? Exactamente, porque creo que alguien que se presenta al cargo de vicepresidente tiene que explicar, por lo menos, y que sus cuentas tienen que estar lo más claras posibles. ¿Dirías que en estos años de democracia, bueno, hemos conocido casos de corrupción a través de las investigaciones periodísticas a lo largo de los 35 años de democracia? ¿Ha mejorado el tema de la transparencia o ha empeorado por el contrario? No, yo lo que creo es que gracias al rol del periodismo, que muchas veces, la mayoría de las veces, pone delante de los ojos de la gente una situación que la justicia se tapa y muchas veces el ciudadano común no tiene acceso como para poder darse cuenta, pero me parece que es la piedra en el zapato de los políticos el periodismo, ¿no? Claro. A partir de eso es que comienzan a hacerse cosas para aparentar una transparencia que en realidad no es tal. Me parece que nunca es por lo menos en los últimos años que vemos de democracia, al revés, que el político toma una decisión de transparencia antes de que salte el escándalo, ¿no? Lo vimos con la extinción de dominio. En el Senado no se dictó, Macri saca un decreto que no se puede aplicar, no lo aplicó hasta ahora, pero era todo, digamos, para el show, nada concreto o real. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, por esta mirada tan profunda y aguda sobre el tema de la corrupción en Argentina. Muchas gracias. Gracias.